Un cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Diego Quijano. Voy a realizar la explicación sobre el punto 1 de la tarea 2 de Física General, donde la temática es fuerzas y movimiento. Este es mi documento y por tanto dice que la actividad dice que debemos utilizar un simulador para poder analizar la fuerza y movimiento de un objeto, en el que se deben elegir unas condiciones que servirán para poder analizar el movimiento del objeto. Entonces dice que en el simulador se debe escoger el espacio de introducción, donde se debe seleccionar la fuerza neta, un ángulo, la posición del objeto y la fricción. Entonces dice que el ángulo debe ser de 30 grados, que el objeto debe estar a menos 6 metros, que la fuerza aplicada debe ser de 800 newton. Aquí está el software. Entonces está en la pestaña de introducción. Se debe escoger que la fricción es en hielo, la fuerza neta debe estar a menos 6 grados, menos 6 metros, perdón, y 30 grados. Entonces la fuerza inicial es de 800 newton. Por tanto, pues escoger el cajón. Como se observa, su movimiento es continuo, no hay fricción. Aquí mismo dice no hay fricción, entonces no hay inconvenientes en este punto. Ahora dice que aplicarlo sobre una fricción de madera bajo las mismas condiciones. Entonces se realiza la prueba. Se nota que hay una reducción de la fuerza neta, muy poca, pero sigue subiendo. Llega hacia su tope, sube en su totalidad, a pesar de que la fricción es de madera. Ahora dice que elijan el espacio de fricción, y en este espacio se seleccionan los factores de fuerza neta. Se selecciona la fricción en hielo con un ángulo de 30 grados, una posición de objeto de menos 6 metros, y se anexa un coeficiente estático de 0.2 y un coeficiente cinético de 0.3, y se va a aplicar una fuerza de 400 newton. Esto se va a realizar en madera y en hielo. Primero en hielo, dice que es sin fricción. Ahora se selecciona fricción. Primero en hielo, 0.3. Y este 0.2. A una distancia de menos 6.0 metros y el mismo ángulo. Aquí se puede observar que, como es menos fuerza, no va con la misma aceleración que en la primera demostración, y como tiene una fuerza más reducida, empieza a devolverse, empieza a resbalar, por lo que es de hielo y no hay fricción, porque así le aplique coeficiente estático y coeficiente cinético, no va a haber fricción nunca, siempre se va a estar deslizando. Él vuelve y empuja, pero vuelve nuevamente y se va para atrás por la cantidad de fuerza que se está aplicando, que no tiene la fuerza suficiente para tenerlo acá estático en la parte de arriba. Ahí le está jugando en contra de la gravedad, la fuerza de gravedad. Entonces ahora en madera, bajo las mismas condiciones. Empieza nuevamente, un poco más, como con más resistencia por la cantidad de fuerza. Solamente llega hasta 5.2 metros, no asciende más. Se nota que su fuerza neta se disminuye un poco, y ese es el paso C, donde se realiza primero con
una fricción en hielo y una fricción en madera. Ahora, el paso D dice que se debe elegir en el espacio de gráfica de fuerza. Aquí, gráfica de fuerza, y se debe iniciar en una fricción de hielo con un 30 grados, con un ángulo de 30 grados, la misma posición del objeto, menos 6 metros, y la fuerza se va a aplicar desde 500 a 800. Observar los resultados. Entonces, 500, primero en hielo. Inicia su recorrido, asciende y se mantiene arriba por la cantidad de fuerza que está aplicando. Ahora con 600 bajo la misma distancia. Nuevamente. Sin problema, vuelve y sube un poquito más rápido, un poco más rápido. Entonces, 6. Nuevamente. Se nota aquí la gráfica que cada vez asciende su fuerza aplicada. Aquí se nota que va subiendo cada vez, va escalando. Vamos en 700, ahora en 800. Y cada vez es un poco más rápido en la forma en que va desplazándose. Esto aquí. Los recorridos son más rápidos. En 500 es un poco tiene un poco más de tiempo para desplazarse. Se tarda un poco más de tiempo, casi 4 segundos. En 600 casi lo mismo. Y ya lo que es en 700 y 800 reduce el tiempo, porque la fuerza neta que está aplicando es mayor cantidad. Ahora en madera, y se inicia con 500 en fuerza. Hay más resistencia por la fricción, se está tardando mucho más tiempo. Y llega hasta 4.9 metros, no alcanza a subir todo. En 600. Nuevamente se cambia la fuerza, se está aplicando ahora 600 newton. Sube también un poco demorado, pero en esta ocasión, como se está aplicando más fuerza, está subiendo su totalidad. Ahora se cambia la fuerza a 700. Se inicia, fuerza aplicada a 700, va aumentando, se nota aquí en la flecha que va aumentando. Su fuerza newton merma un poquito, se nota aquí que está restando a 210, de los 700 se resta 210. Y sube en su totalidad. Ahora con 800. Como está aplicando más fuerza, su aceleración es su tiempo de aceleración es un poquito más rápido. Llega hasta el tope y está mermando 310 newton. Se le está restando a los 800 newton. Entonces evidencia que está aumentando la fuerza,
pero a su vez por la fricción está reduciendo un poco más, que son menos 310 newton. Llega hasta su totalidad y su tiempo es un poco más tardío que en su prueba inicial, que fueron 500 newton de fuerza aplicada. Entonces ya se hizo la prueba en hielo, se hizo la prueba en madera y se debe de responder los siguientes puntos. Dice que al explorar la simulación, que se resuma en un párrafo lo que considere es importante de la temática que se desarrolla en la unidad 2. Entonces, a través del simulador se evidencia las reacciones que tiene la dinámica sobre un objeto, en el que se aplica una energía en diferentes cantidades de fuerzas, concluyendo que la dinámica es el estudio del movimiento de los cuerpos u objetos que emplean las leyes de Newton. Por lo tanto, la energía se manifiesta de diversas maneras que influyen en la dinámica, y esto los vemos reflejados en cualquier área o tema de análisis. Por tal motivo es fundamental tener los conocimientos claros sobre estas dos ramas de la física para comprender el movimiento y las fuerzas en un sistema físico. El segundo punto es que al hacer clic, al seleccionar en mostrar en el diagrama de cuerpo libre y se selecciona el archivador y se empuja hacia adelante y hacia atrás, ¿qué se observa en el diagrama de cuerpo libre? ¿Qué hacen las flechas? ¿Qué hace que las flechas cambien de longitud y dirección? El cambio de la flecha se presenta por la variación de los ángulos que se crean en el momento en que el archivador deja la superficie de 90 grados. Cuando empieza a subir la rampa a 30 grados, se nota la variación de las direcciones y longitudes de las flechas. Es decir, que cuando está sobre la base recta, no hay variación en la dirección y en la longitud, siempre están igual desde inicio a fin. Pero cuando hay una inclinación de ángulo, cuando se amplía el ángulo, en este caso a 30 grados, la variación de las flechas de longitud y dirección sí cambian, empiezan a inclinarse en su dirección, se empieza a inclinar porque tiene un ascenso de 30 grados y la fuerza que empieza a aplicarse empieza a reducir. Por tanto, pues el punto crucial es el ángulo. Si se aumenta más el ángulo, hay más variación en su longitud y en su dirección. Cuando en la sección de fricción elige entre hielo y madera, ¿qué cambia al empujar el archivador hacia adelante y hacia atrás? Entonces, el cambio se está efectuando, se resalta, es en el momento en que cuando se empuja en el archivador sobre el hielo, no presenta fricción, porque pues como es a pesar de que se le está asignando un coeficiente estático de 0.2 y un cinético de 0.3, pues como es hielo nunca va a haber fricción, siempre se va a desplazar de una manera limpia, por decir de esta forma, ya que cuando se cambia a madera sí presenta una fricción muy leve y al subir la rampa pues su recorrido es un poco más lento en su trayectoria. Por tanto, concluye que la fricción que se crea con la superficie cuando se está deslizando el archivador influye en el movimiento del objeto, es decir, que se refleja en la dinámica de este. En el punto D, dice que si se modifica el ángulo de la rampa, ¿cómo cambia la longitud y la dirección de las flechas en el diagrama de cuerpo libre? Cuando se elimina el ángulo de la rampa se evidencia que la fuerza normal aumenta, pero si se amplía el ángulo de la rampa, la fuerza normal disminuirá y su dirección se inclinará en el ascenso, por lo tanto empieza a perder aceleración a medida que asciende sobre la rampa. Es decir, que cuando empieza a haber cuando se empieza a ampliar más el ángulo, cuando se empieza a expandir más el ángulo, pues empieza a haber una variación entre la longitud y la dirección, porque empieza a perder fuerza, la fuerza neta que se está aplicando. Si el ángulo es más amplio, empieza a perderla, porque su trayectoria empieza a ascender, ya que cuando no hay ángulos, o sea que está parejo en 90 grados, no hay variación, porque la fuerza que se está aplicando, la fuerza neta, es continua y es pareja, entonces puede realizar una trayectoria limpia sin tener inconvenientes. Puede haber una fricción, pero no va a tener una variación en sus direcciones de las flechas, tanto de longitud como de dirección. Ya con esto concluyo la explicación y muchas gracias por la atención.